Muy buenos días, queridos hermanos. A la Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a un programa más en esta hermosa mañana, día 29 de junio. Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Porque nos permite una vez más a compartir su palabra que trae edificación a nuestra vida y que es de gran bendición para cada uno de nosotros. De igual manera le agradecemos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que han tomado un poco de tiempo, ¿verdad?, para escuchar el mensaje de nuestro Padre Celestial. En esta mañana, como ven, tenemos a nuestro hermano Ever García, que será él quien nos traerá el mensaje, y nos acompaña nuestro hermano Ramiro Alejo y su servidor Benito Zambrano. Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Muy contentos, muy bendecidos de estar aquí en esta mañana. Ya el último sábado de junio, ¿verdad? Está avanzando muy rápido el año, pero gracias a Dios, pues aquí estamos. Y de antemano, gracias por la oportunidad de estar en esta mañana en Buscando la Verdad. Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos y agradecemos el momento que se dan para poder atención a la palabra de nuestro Dios, de la cual será expuesta en esta mañana por nuestro hermano Ever. Y saludos, hermanos, y esperamos en Dios que todos salgamos edificados. Dios les bendiga. Así es, hermano, a Dios les bendiga grandemente, igual a ustedes, hermano, y aprovechando, ¿verdad?, estos medios que nos permiten llevar su palabra. Es por eso que les animamos a cada uno de ustedes que por ahí compartan este mensaje para que llegue a más personas alrededor del mundo. Bueno, sin más que decir, vamos a pedirle a nuestro hermano Ramiro Alejo que sea que nos dirija una oración. Después daremos el tiempo a nuestro hermano Ever. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, inclinamos nuestro rostro agradeciendo, Señor Santo, que nos das la oportunidad de amanecer un día más y contemplar tu grandeza a través de la naturaleza, a través de tu palabra, la cual nos enseña, Señor Dios, que todas las cosas están bajo tu control, y pidemos ahora en estos momentos que tú bendigas tu palabra, de la cual será el consejo santo, el cual nos ayuda a entender el propósito por el cual hemos nacido en este mundo, para alabar y glorificar tu nombre. Y pidamos que tú sigas bendiciendo a nuestro hermano, el cual va a exponer tu palabra, que tú le des palabras sabias y entendibles para cada uno de nosotros, para que todo lo que hagamos, Señor Dios, sea para honra y gloria tuya. En tus manos lo encomendamos y pidamos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, de los cuales nos están escuchando y están viendo, Señor Dios, a través de este proyecto del cual se ha iniciado, Señor Dios, para dar a conocer más tu palabra. Pidemos que tú sigas bendiciendo a nuestros amigos también, de los cuales se prestan para poder atención a lo que tu palabra nos dice. Gracias, Padre eterno, y ahora te pedimos que perdones nuestras faltas, pues todo lo pidemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, buenos días. El tema de esta mañana se titula Saliendo del estanque, y nuestra lección la encontramos allá en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 8. Voy a pedir a mi hermano Benito, si ya lo tiene, le puede lectura. Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 8. Leamos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Puedes continuar, hermano. ¿Hasta el 8? Hasta el 8, por favor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien. Yo no sé, mis hermanos, si en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que hay un lugar donde ya no queremos estar, que
donde sentimos que nuestra vida no se mueve como nosotros quisiéramos mover, donde sabemos que podemos estar mejor, pero pues por una extraña razón no suceden las cosas, donde todo lo que hacemos parece ser que nos sale mal, donde la situación simplemente no mejora, donde llega la crisis, mis hermanos, y nos vemos afligidos por los problemas de la vida, ¿verdad? Creo yo que en algún momento la mayoría, por no decir que todos, hemos experimentado esto, ¿verdad? Que nos quedamos estacionados en un tiempo así, donde las cosas simplemente no salen como nosotros quisiéramos. En esta historia de Juan vemos a un hombre, dice la Biblia, que estaba en cama por 38 años, mis hermanos. 38 años, mis hermanos. Dice la Biblia que estaba en un lugar llamado Betesda, mis hermanos. Betesda, mis hermanos, no era un lugar que pudiéramos pensar bonito, no era un lugar que pudiéramos pensar agradable. Y con todo respeto para nuestros hermanos o cualquier persona que está en un lecho de dolor o que está padeciendo una enfermedad, mis hermanos, pues no es nada agradable. Imagínense llegar a un lugar donde está lleno de enfermos, y ahora sí que de todo tipo. Enfermedades de la piel, enfermedades estomacales, enfermedades de la vía respiratoria, gente acostada, gente postrada, un abanico enorme de enfermedades, mis hermanos. Sufrimiento, dolor, olores probablemente no muy agradables, mis hermanos, con mucha gente sufriendo ahí, gente no nada más de ese lugar, gente peregrinos que llegaban por tener una oportunidad de ser salvo de la enfermedad que ellos estaban padeciendo. Dice las Escrituras que un ángel bajaba de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que llegaba, mis hermanos, era el que iba a ser sano. Imagínense gente, mis hermanos, que a lo mejor viajaba mucho tiempo por llegar ahí y tener una esperanza y decir, ojalá, y ahora sí yo sea el que llegue primero al agua. A lo mejor ahí está mi amigo, está mi vecino, está mi familiar, pero pues ojalá yo le gane para poder ser sano, mis hermanos. Gente esperando un milagro, gente esperando un golpe de bendición, mis hermanos, para que su vida pueda cambiar, mis hermanos. Dice en la Biblia que había una multitud de enfermos, mis hermanos, pero 38 años esperando, mis hermanos. Imagínense, se pueden imaginar, es casi toda una vida. A lo mejor ahí ya se conocían. Hey, ¿qué hubo? Hey, ¿cómo estás? Buenos días, otra vez. Aquí estoy otra vez. Pues que te vaya muy bien. Y por dentro pensando, no, yo te quiero ganar cuando el ángel venga. Yo quisiera ganar, mis hermanos. Y llegaba el ángel, mis hermanos, y adivinen qué, le ganaba. Y había que esperar otro año, mis hermanos. Otro año, mis hermanos, a que el ángel bajara, mis hermanos. Fíjense la paciencia que podía tener este hombre. Dice la historia, mis hermanos, que este lugar de Betesda se cree que estaba hacia abajo, mis hermanos. Es decir, empezaban a bajar unos escalones y luego ahí en el centro, mis hermanos, estaba ese estanque. Entonces imagínense gente acostada en los escalones, gente sentada en los escalones, teniendo una esperanza para poder ser sano, mis hermanos. Pero al final del día, mis hermanos, en ese lugar lleno de sufrimiento, lo que pudiéramos ver de lo que sí estamos seguros que pudiera haber, mis hermanos, es una esperanza, mis hermanos. Una esperanza y una oportunidad de ser sano, mis hermanos. Pero fíjense lo que significa Betesda, mis hermanos. Betesda significa casa de misericordia, mis hermanos. Betesda significa casa de misericordia, mis hermanos. Y cuando escuchaba, o cuando veía más bien esto, mis hermanos, cuando estudiaba esto, me pongo a pensar, mis hermanos, que Betesda, mis hermanos,
La casa de misericordia, mis hermanos, de aquel lugar es exactamente, mis hermanos, lo mismo como a la iglesia, mis hermanos. Bethesda es nuestra iglesia, mis hermanos, donde nosotros llegamos a esta casa de misericordia, mis hermanos, buscando, mis hermanos, una esperanza de sanación, una esperanza de vida, una esperanza a que nuestros problemas se solucionen, mis hermanos. ¿Y acaso cuando venimos aquí un domingo, mis hermanos, muchos no sabemos la condición con la que llegamos? Y a veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento, mis hermanos, no es físico. Hay quien sí viene padeciendo y viene a pedirle a Dios por algo que se mejore, mis hermanos, por un milagro para su vida, algo diferente. Pero también nosotros, mis hermanos, venimos a pedir que nuestra vida, mis hermanos, cambie, mis hermanos. La iglesia, mis hermanos, viene siendo nuestra Bethesda. La iglesia, mis hermanos, viene siendo, mis hermanos, nuestro lugar donde queremos cambiar, mis hermanos, nuestra casa de misericordia, mis hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros llegamos aquí con una esperanza, mis hermanos, y pueden pasar los años, mis hermanos, y aquí estamos firmes, mis hermanos, buscando un cambio para nuestra vida, mis hermanos. Aquel hombre, dice las escrituras, que tenía 38 años, mis hermanos. 38 años esperando algo diferente para su vida, mis hermanos. 38 años, mis hermanos, esperando a que algo haya diferente para su vida, mis hermanos. Y ahí está el hombre esperando. Y yo quiero que en esta mañana, mis hermanos, veamos 3 cosas que podemos aprender de esta lección, mis hermanos. Pero antes, mis hermanos, yo quiero decirles que nuestra vida, mis hermanos, no va a cambiar mientras nosotros no queramos que cambie, mis hermanos. Nuestra vida no va a haber un cambio hasta que nosotros nos decidamos a hacer cosas diferentes. A veces queremos obtener un resultado diferente, pero seguimos haciendo lo mismo. Por ejemplo, un estudiante. El estudiante quiere un 10 y dice, ahora sí, voy a sacar un 10. Ahora sí voy a sacar un 10 en matemáticas y voy a demostrar que soy el mejor. Pero no estudió y no fue a clases. Pues el resultado no creo yo que vaya a ser muy favorable. Estudiar. Y el siguiente examen dice, ahora sí, es el mío, voy a sacar 10. Pero volvió a faltar y no estudió. Y el resultado sigue siendo un 5. Y otra vez voy a decir estudiante, pero ahora sí se prepara. Pero el resultado es diferente. Ya va, a lo mejor no un 10, pero un 8, un 9. Ya es algo diferente, mis hermanos. A lo que voy, mis hermanos, queremos un cambio para nuestra vida, mis hermanos. Tenemos que hacer algo diferente. Lo más hermoso, mis hermanos, es que nosotros ya no necesitamos que un ángel baje una vez al año y agite las aguas para que haya un cambio en nuestras vidas, mis hermanos. Lo más hermoso es que nuestro Señor Jesús ya bajó, mis hermanos. Ya bajó y ya impactó nuestras vidas, mis hermanos. Ya no necesitamos un ángel. El Señor Jesús ya bajó, ya estuvo aquí en la tierra, ya tocó el agua, mis hermanos. Y eso es lo mejor que nosotros podemos tener, que tenemos una esperanza de vida, mis hermanos. Tenemos una esperanza de cambio para nuestras vidas, mis hermanos. Y yo quiero que veamos 3 cosas, mis hermanos. 3 cosas que podemos aprender de esta lección, no sin antes, si nuestros hermanos quieren comentar algo, antes de ver estas 3 cosas. Sí. Adelante. ¿Ah? No. Bueno, si no seguimos. La primera cosa, mis hermanos, fíjense lo que le dicen a este hombre. Fíjense lo que le dicen. Dice que ya tenía ahí 38 años. Y en el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor Jesús lo ve acostado y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pensaría el otro hombre, la otra persona? Como dicen los gringos, ¿really? Oye, aquí tanto tiempo. Oye, ¿en verdad es una burla? ¿No les ha pasado a ustedes que de repente van ahí cargando una caja y va sude y sude? ¿Te ayudo? No, a mí me gusta batallar con las cajas. Me gusta, mira, que se me hagan callos en las manos. Oye, andas barriendo un área grande. Oye, ¿te ayudo? No, yo aquí me asoleo bien a gusto. Mis hermanos, a veces hay preguntas
que hasta molesta que te pregunten. A mí hay preguntas que puedo pensar que son obvias, donde te dicen, oye, te ayudo. Claro. Oye, ¿cómo ves si hacemos? Claro, hay que hacerlo. Pero fíjense lo que el Señor Jesús le dice a este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pensaría este hombre? ¿En verdad me preguntas esas palabras, Señor, donde tú sabes que por 38 años yo he estado aquí y quiero ser sano? Y tú vienes y me preguntas que si quiero ser sano. ¿Qué pensaría este hombre? ¿Qué le estaría maquinando en su mente? Y les voy a decir por qué creo yo, mis hermanos, que el Señor Jesús le hace esta pregunta. Porque el Señor Jesús ve la primera necesidad que tiene el hombre. Y la primera necesidad que tiene el hombre, o que está viendo en este hombre, no es física. El Señor Jesús está viendo el corazón de este hombre. Le dice, ¿quieres ser sano? Y dice este hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué debió haber dicho este hombre? Si a ti te preguntan, imagínense que tú tienes bastante hambre. Le voy a preguntar a Benito, porque aquí en la congregación Benito es conocido por esto. Benito, imagínate, te ponen unas tortillas de harina. No has comido, Benito, de repente dicen, ¿quieres? A menos que esté a dieta, voy a decir. A menos que esté a dieta. A veces, tú vas a decir, sí. O sea, dice uno por ahí, hasta la pregunta ofende. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Porque yo lo quiero. Te ven bien asoleado con bastante sed. ¿Quiere un vaso de agua? No, a mí me gusta tener así, que te ponga aquí de blanco, donde tengo mucha sed. Por supuesto. Por supuesto. Pero el Señor Jesús ve el corazón de este hombre, mis hermanos. Y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dice este hombre? ¿Le dice que sí? Fíjense lo que le dice. Le dice otra cosa, pero no le dice que sí. No le dice que sí. Señor, sí quiero ser sano. Si a mí me preguntan, oye, Ever, ¿quieres esto? Un plato, si me ofrecen unos chilaquiles, ¿quieres? Sí, pues mi comida favorita, claro que quiero. Pero no, es que yo, mire, que sí o no. A veces hay respuestas que tienen que ser tajantes. Dicen por ahí, a rajatabla, la respuesta es sí o no. Y aquel hombre, 38 años, mis hermanos, tenía esperando. Y el mismísimo Jesús, el mismísimo Dios en persona va y le dice, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le contesta con otras cosas, mis hermanos. A veces, mis hermanos, no queremos cambiar. Y a veces es el principal problema que nosotros tenemos, mis hermanos, el querer cambiar. Y los cambios, mis hermanos, no son cómodos, mis hermanos. Los cambios no son amigables. Nadie dice que sea fácil los cambios, mis hermanos. Este hombre ya tenía una identidad negativa. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 2, versículo 5. Quien tenga, léalo, mis hermanos. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver aquí en Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Mis hermanos, vemos aquí la historia de un paralítico, donde este paralítico busca la manera de que lleguen a los pies de Cristo para que sea sano, mis hermanos. Y lo primero que el Señor Jesús le dice a este paralítico, después de que abren el techo y hacen muchas cosas para llegar a los pies de Cristo, no le dice que es sano. Lo primero que Cristo ve es la primera necesidad que tiene el hombre. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate y anda, mis hermanos. Levántate y anda. Cristo ve el corazón del hombre, mis hermanos. Y a veces nosotros así estamos, mis hermanos. Vivimos como mendigos. Vivimos como alguien que se ha adueñado de la situación crítica, de la situación mala en la que hemos vivido, mis hermanos, y nos acostumbramos a vivir de esa manera, mis hermanos. Dicen por ahí que nos hacemos adictos al dolor, mis hermanos. ¿Ustedes han visto a un mendigo en la calle?
hermano. Y ustedes lo ven normalmente que trae sus pertenencias, trae su cartón donde se acuesta, trae un morral, a veces algunos traen un carrito y traen sus monos de peluche, sus perros y todo. Y ellos, mis hermanos, van y se adueñan de un lugar y ahí se duermen. Pero usted un día inténtele quitar su cartón, inténtele quitar su carrito, intente limpiarlo, intente bañarlo y se va a meter en problemas. No se va a dejar. No se va a dejar, porque él se ha adueñado de la vida que él tiene. Ha vivido como mendigo siempre y él está así conforme, mis hermanos. Y al ser humano, mis hermanos, muchas veces nos pasa exactamente lo mismo, mis hermanos. No queremos ser sanos. No queremos tener un cambio en nuestra vida. Y se nos presentan los cambios, mis hermanos, y adivinen qué, no queremos tomarlos. Y llegan los retos, y llegan los trabajos, y llegan los cambios a nuestra vida, mis hermanos, y no los aceptamos. Y nos acostumbramos a estar en la situación en la que hemos vivido siempre, mis hermanos. Por eso el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el ser sano, mis hermanos, para ese hombre representaba una vida nueva, mis hermanos. Un lugar nuevo, mis hermanos. Un lugar donde vivir nuevo. Ya no necesitaba estar los 38 años que había estado ahí. Ya, mis hermanos, venía un cambio para su vida. Lo que a veces nos sucede a nosotros, mis hermanos, es que necesitamos tocar fondo, mis hermanos, para cambiar. ¿Qué le pasó al hijo pródigo, mis hermanos? ¿En qué momento él quiere cambiar? ¿En qué momento él decide, ya basta? Cuando él ya había tocado fondo, cuando ya no tenía que comer. Cuando ya se vio en una situación muy difícil. Exactamente. Y él dice, empieza a añorar aquel lugar, aquella casa de su padre, dice, pues allá hay de todo. Y yo aquí batallando, mis hermanos. A veces nos sucede a lo mismo, mis hermanos. Pero como dicen por ahí, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de tocar fondo, mis hermanos, para cambiar, mis hermanos? Por eso el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y todos hubiéramos pensado, sí, pues el hombre obviamente quiere ser sano, mis hermanos. Pero tal parece que algo pasó. Miren, mis hermanos, en el penal, mis hermanos, cuando hemos ido al penal, me ha tocado platicar con varios de los que están ahí adentro. Y en una ocasión, cuando teníamos como un año de empezar ahí, había pues uno de los que estaba yendo ahí, y no se me olvida su apellido, le decían el Pinocho. Y fuimos un domingo a predicar, y el Pinocho ya salió, qué bueno. Y dice uno de ellos, al rato regresa, hermano. Y yo, no creo, ya estuvo aquí un año, ya se fue. Pasaron como 2 domingos, y en la entrada adivinen quién nos recibió. El Pinocho. ¿Qué pasó? ¿No te habías ido ya? Sí, pero ya regresé, es que los extraño. Y se ríe. Se acabó el servicio y me fui platicando con él. Yo, ¿por qué regresaste? No, pues es que me robaron una bicicleta y esto y que lo otro. Digo, pero ¿por qué regresas? ¿No estás más cómodo allá? Y me dice, le voy a decir la mera verdad. Me dice, aquí tengo un lugar donde dormir. Tengo comida. ¿Qué más puedo pedir? Aquí estoy bien. ¿Se fijan, mis hermanos, cómo a veces podemos pensar que la gente sí quiere cambiar, pero en realidad no? Por eso el Señor Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? Queremos cambios para nuestra vida, mis hermanos. Necesitamos atrevernos a hacer cosas diferentes. Hoy Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres un cambio para tu vida? Yo sí lo quiero, mis hermanos. Y todos debemos de quererlo, mis hermanos. Y debemos día a día tenemos que renovarnos, mis hermanos. Tenemos que cambiarnos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, antes de pasar al punto número 2. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema, es un tema muy amplio, pero también viene a mi mente precisamente lo que el Señor le dice a paralítico, quiere ser sano. Una de las cosas que yo veo también es que el paralítico dependía de alguien, y el ser sanado, no solamente espiritualmente, sino físicamente, él ya no iba a depender de las demás personas y ahora
se iba a mantener por su propia cuenta, que es lo que pasa con el penal. Exactamente. Sí. Entonces, muchas de las veces podemos decir, por eso el Señor no se equivoca. La palabra es correcta, la que está usando el Señor Jesucristo. Que es la misma pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quieren ser sanos? Pues es ilógico, ¿verdad? Pensar que no queremos ser sanos. Pero a esa pregunta hay una respuesta, un compromiso. El ser sano no depende solamente del Señor, sino también depende de mí, porque ahí está el libre albedrío. El Señor podía haberlo sanado. Sí. Pero Él pide, por eso, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor quiere personas voluntarias. Claro. Personas voluntarias. Y eso es lo que el Señor está tomando en cuenta de la actitud de esta persona. Si realmente Él la está anhelando, si realmente Él la quiere de corazón, quiere ser sano, ¿verdad? Porque como dice, muchas veces podemos decir, sí quiero, ¿verdad? Pero realmente queremos, nuestro Señor Jesucristo está mirando el corazón de Él. Por eso es que le hace esa pregunta. En 38 años tenía el hombre ahí, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Él dependía, quizás las personas que estaban ahí alrededor de él le ayudaban y que eso decían, no, pues aquí estoy bien, ¿verdad? Aquí estoy bien. Y por eso el Señor hace esa pregunta. Quería saber la contestación. Yo creo que por eso el hombre aquel responde, ¿verdad? No tengo quien me meta. No contestó sí ni no. El Señor quería esa respuesta. Ahí es la pregunta que nos hace el Señor. Queremos que el Señor quiere que le respondemos sí, ¿verdad? O no, sí o no, ¿verdad? Eso es. Y si respondemos sí, como mencionabas, hermano, hay un compromiso y viene y hay que hacer el cambio en nuestra vida. Exactamente. Exactamente. Y es muy cierto, hermano. Es muy cierto, pero a veces es la parte que nos da pereza, nos da miedo el atrevernos a hacer cambios para nuestra vida. La segunda cosa, mis hermanos, la segunda cosa que debemos o que podemos aprender esta lección, aparte de si queremos o no queremos ser sanos, si queremos o no cambios para nuestra vida, es renunciar a nuestro papel de víctima, mis hermanos. Renunciar a nuestro papel de víctima. Y es lo que decía nuestro hermano Ramiro, dice en el versículo 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Sí, imagínense, hermano, léanlo así con cara, traten de entender eso con cara así de mustia, así como que, es que no tengo quien me meta. Quisiera, pero no puedo, no tengo quien me meta en el estanque. Imagínense ese hombre, no había entendido a quién tenía enfrente, mis hermanos. La respuesta era sí o no. Pero el hombre prefiere hacerse la víctima que a querer ser sano, mis hermanos. La mayor parálisis de este hombre, mis hermanos, no era en su cuerpo. La mayor parálisis que tenía este hombre era en su mente, era en su corazón, era su negatividad, mis hermanos, era que no quería cambiar, mis hermanos. Él decía, es que nadie me ayuda, es que, híjole, yo como dependo de los demás, pues así estoy. Como diciendo, estoy así por culpa de los demás. Estoy en esta situación por culpa de los que no me pueden llevar a tiempo al estanque. Mis hermanos, y a veces nos encanta hacernos la víctima. Todos tienen la culpa menos yo. Todos están mal menos yo. El hermano tiene la culpa menos yo. La hermana tiene la culpa menos yo. Tenemos problemas porque mi esposa es así. Tenemos problemas porque mi esposo es así. Es que mi hijo es así. Es que mi hija es así. Es que la iglesia es así. Es que mi familia es así. Es que el vecindario es así. Es que mi trabajo es así. Y nos encanta, mis hermanos, hacernos la víctima. Nos encanta, mis hermanos, jugar ese papel. Porque es cómodo, hermanos. Es bien cómodo ser víctima, déjenme decirle. Es bien cómodo decir, es que el hermano Ramiro tiene la culpa.
por eso me voy a ir de la iglesia, porque él tiene la culpa. Es que aquí no son las cosas como yo quiero, por eso me voy de aquí. Porque es fácil, es cómodo salirse por esa línea, mis hermanos. Todos tienen la culpa de la situación en la que yo estoy, mis hermanos. Y este hombre, mis hermanos, le gustaba jugar el papel de víctima. Génesis capítulo 3, versículo 12, una historia bastante conocida, mis hermanos. Que dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué dice Adán? ¿Quién tuvo la culpa? La mujer. ¿Quién se hace la víctima? Adán. Adán. ¿Y qué dice Eva? La serpiente. La serpiente Me engañó. me engañó. Y se hacen la víctima los dos, mis hermanos. Los dos se hacen la víctima. Se hacen la víctima. Pero ¿sabe cuál es lo que podemos ver en esta historia entre Adán y Eva, mis hermanos? Que ellos presentan excusas ante Dios, en que ellos le echan la culpa de la situación en la que ellos están a alguien más. Pero se fijan, mis hermanos, que jamás le piden perdón a Dios por haber hecho lo que habían hecho, mis hermanos. No piden perdón, mis hermanos. Se quejan, ponen excusas y le echan la culpa a alguien más. Pero no piden perdón. Se ponen a pensar, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran pedido perdón en ese momento? ¿Cuál sería la condición de nosotros ahorita si ellos hubieran dicho: tiene razón, Señor, hice mal, perdóname? ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si en ese momento ellos piden perdón a Dios, mis hermanos? Pero se fijan que desde años atrás nos encanta, mis hermanos, hacernos la víctima, echarle la culpa a alguien más. Y nosotros lo hacíamos cuando éramos niños. Dígame, ahora sí como dice por ahí, niégamelo. Hasta en la escuela. En la escuela, él tuvo la culpa. No tuvo la culpa. Oye, ¿por qué reprobaste? El maestro me tiene mala voluntad. Oye, ¿por qué? Es que no me quieren. Oye, ¿por qué sacaste malas calificaciones? Es que mis compañeros me obligan. Mis hermanos, está en nuestro ADN, está en nuestros principios hacernos la víctima, mis hermanos, echarle la culpa a alguien más, mis hermanos. Pero mientras nosotros no aceptemos, mis hermanos, que tenemos un problema, no podemos cambiar, mis hermanos. Tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que dejar de hacernos el papel de víctima, mis hermanos, para que vengan cosas diferentes a nuestra vida, mis hermanos. Así de fácil, mis hermanos. Dejemos de hacernos la víctima. Dejemos de echarle la culpa a los demás y hagámonos responsables de nuestros hechos, mis hermanos. No sé si quieran comentar algo antes de cerrar el punto, mis hermanos. Adelante. Bueno, se ponen a pensar, mis hermanos. La segunda cosa yo me pregunto en este momento es: ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera hecho la víctima? ¿Qué hubiera hecho? ¿Por qué voy a morir yo en la cruz? ¿Por qué yo? Si mira cómo son, mis hermanos. ¿Se imaginan antes de ir a la cruz? El Señor Jesús hubiera dicho: ¿yo por qué? ¿Yo por qué? El Señor Jesús sabía su destino, mis hermanos. Y Él era responsable de esos actos, mis hermanos. Y Él se atrevió a ese acto de amor por nosotros, mis hermanos. Dejemos, mis hermanos, de hacernos la víctima. Mientras nosotros no tomemos el control de nuestra vida, mis hermanos. Mientras nosotros no nos decidamos a hacer cambios en nuestra vida, mis hermanos, las cosas van a seguir igual. Hoy el Señor Jesús nos pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cuál debe ser la respuesta? Sí, Señor, sí quiero ser sano. Y sí quiero cambios para mi vida. Y no voy a depender de alguien más el que yo quiera ser salvo o no. La salvación, mis hermanos, es individual, mis hermanos. Dejemos de hacernos la víctima, mis hermanos. Y la tercera y última cosa que podemos ver aquí en el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era
día de reposo aquel día, mis hermanos. ¿Quieres ser sano? Déjese de ser la víctima. Y por último, mis hermanos, obedezca a Jesús, mis hermanos. Obedezca a Jesús, mis hermanos. Obedezca a Dios, mis hermanos. Y todos, mis hermanos, hemos visto muchos hombres de Dios, mis hermanos, que han enfrentado enormes cosas, mis hermanos, y sin embargo han obedecido a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de un Josué, mis hermanos? Un Josué que se queda sin Moisés, mis hermanos. Moisés había traído al pueblo, Moisés venía ayudando a Josué y a Caleb, pero había llegado el momento en que Josué iba a tomar las riendas de aquel pueblo, mis hermanos. Y Moisés muere. ¿Y qué hace Josué? Josué, mis hermanos, en el libro de Josué vemos como 7 veces que Dios le dice solamente: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le diría tantas veces Dios eso a Josué? ¿Por qué creen que le diría, mis hermanos? Porque tenía miedo. Por eso le dice: sé valiente, Josué, sé valiente. Cuando uno le dice a los hijos: pórtate bien, y cada ratito le van diciendo: pórtate bien, ¿por qué le decimos? Porque tenemos que recordárselo, porque vemos su comportamiento y tenemos que decirle: hey, pórtate bien. O cuando a nosotros nos decía: mijo, póngase a estudiar, mijo, póngase a estudiar, porque saben que necesitamos que nos lo recuerden. Y Josué necesitaba que Dios le dijera: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le decía eso? Porque era un Josué, mis hermanos, que probablemente tenía miedo y que estaba haciendo las cosas, pero necesitaba hacerlas mejor todavía. Por eso Dios le dice: sí estás haciendo bien, pero necesitas hacerlo mejor. Esfuérzate. ¿Qué sucede con Ruth, mis hermanos, cuando se queda sola? Se queda sola, mis hermanos. Cuando Jacob, mis hermanos, se queda sin Raquel, ¿qué pasa con Jacob? Va y trabaja 7 años y resulta que le dan a Lea. Él no quería a Lea, mis hermanos, él quería a Raquel. ¿Y cuánto tiempo tiene que trabajar por Raquel? Otros 7 años, mis hermanos. 7 años. Nadie dice, mis hermanos, que la vida sea fácil, pero Jacob quería a su Raquel y trabajó 14 años por ella. Josué se entregó a Dios para guiar al pueblo, mis hermanos. Y él obedece las promesas de Dios, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado de estos hombres, mis hermanos? Un Josué que fue llorado por su pueblo, un Josué que entregó su vida por el pueblo, un Josué que trabajó para la honra y la gloria de Dios con el pueblo. ¿Cuál fue el resultado de Jacob en trabajar por Raquel, mis hermanos? ¿De dónde empieza la descendencia del Señor Jesús? Viene de Lea, viene de ese matrimonio, mis hermanos. Nadie dice que sea fácil la vida, pero sin embargo ellos se atreven a hacer cosas diferentes, mis hermanos, a hacer cambios en su vida, mis hermanos. Aquel hombre le dice, a aquella persona que estaba, le dice: levántate y anda, mis hermanos. Levántate y anda, mis hermanos. Necesitamos aprender a obedecer al Señor Jesús. ¿Queremos ser sanos? Sí. ¿Queremos cambios en nuestra vida? Sí. ¿Necesitamos dejar de hacernos la víctima? Sí, mis hermanos. ¿Necesitamos obedecer al Señor Jesús? Sí, mis hermanos. Lo más hermoso es que ya no necesitamos un ángel, mis hermanos, que venga. El Señor Jesús ya vino, mis hermanos. Él ya descendió y nos da una esperanza de vida, mis hermanos. Hoy el Señor Jesús está aquí y nos vuelve a preguntar a nosotros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambios para tu vida? La respuesta es sí, Señor. Sí quiero cambios para mi vida, mis hermanos. El Señor Jesús ya bajó al estanque, mis hermanos. Él ya agitó el agua, mis hermanos. Solamente la respuesta está en nosotros, mis hermanos, en querer cambios para nuestra vida, mis hermanos, en atrevernos a hacer cosas diferentes, mis hermanos. Necesitamos salir del estanque. Yo no sé, mis hermanos, cuántos de los que nos están escuchando, no sé de los que estamos aquí en la mesa, estamos enfrentando luchas, estamos enfrentando batallas, estamos enfrentando problemas, mis hermanos. Pero hoy Dios nos dice, nos vuelve a preguntar: ¿quieres ser sano? Yo sí, mis hermanos. Yo quiero cosas diferentes para mi vida. Y el Señor Jesús nos dice: ¿sabes qué? Cuando te hagas la víctima. El dueño de tus actos eres tú. Como dijo nuestro hermano, el que tiene el albedrío eres tú. Tú decides si quieres seguir haciéndote la víctima. Pero
La pregunta del Señor Jesús es para cada uno de los que está escuchando este mensaje. ¿Quiere ser sano? Yo sí quiero, mis hermanos. Y yo quiero que ustedes quieran cambios para su vida, mis hermanos. Salgamos juntos del estanque, mis hermanos. Salgamos de esa vida que estamos llevando. Si a usted le está yendo bien, déjeme decirle que le puede ir mejor, mis hermanos. Le puede ir mejor. Y si no le está yendo tan bien, le puede ir mejor. Y si le está yendo mal, le puede ir mejor. Salgamos del estanque, mis hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Y no sé si mis hermanos quieran decir algo. Y cerramos el tema. Solamente, hermano, un comentario. Nosotros aquí dice como el tema, ¿cómo se llama? Saliendo del estanque. Nosotros debemos de reconocer en el estado en donde nos encontramos, en la situación donde nos encontramos. La salvación está dispuesta para cada uno ser humano que está aquí en la tierra, ¿verdad? Pero debemos de reconocer cómo estamos ante Dios espiritualmente y qué es lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Nos ofrece la vida eterna, ¿verdad? La salvación, pero es algo muy importante. Muchas de las veces nosotros decimos que queremos. No, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero ¿qué hacemos al respecto? Nuestro corazón nos está diciendo, pues tú nada más lo quieres, pero no te estás esforzando, no estás siendo valiente por ir y luchar y alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Debemos de analizarnos nosotros mismos y verdaderamente pensar, quiero la salvación, el Señor nos la está ofreciendo, quiero la salvación. No podemos nosotros pensar, no, yo no la quiero porque ahí va a estar este hermanito, y a final de cuentas, ¿quién es el que va a salir perdiendo? Uno es el que sale perdiendo. Nosotros debemos de poner la vista en nuestro Señor Jesucristo y más que nada, pues ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Ese es el comentario que tenía para compartir con ustedes. Muy bien, sí, tienes razón, hermano. Tienes razón. Sí, hay muchas cosas que vienen a la mente, pero una de ellas es precisamente la salvación gratuita, lo que dice el profeta Isaías. Nosotros podemos invadir nuestros compromisos, pero el Señor por eso hace la pregunta, ¿quieren ser sanos o quieres ser sano? Es que no depende del Señor, porque la vida nosotros la tenemos, Sí. pero depende de nosotros si nosotros la queremos. Entonces es la pregunta que el Señor hace. No dependía del paralítico, porque el Señor le está ofreciendo lo más importante. Sí. Por eso le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que lo que decía nuestro hermano Benito, recordar en qué posición estamos, la condición. Depende de nuestra condición, nosotros vamos a aceptar la ayuda. Y nosotros debemos dejarnos ayudar por los demás. Y una de las cosas es que Josué, lo que hablaba nuestro hermano, Josué había perdido al líder más importante, la persona que estaba al frente de los cuales se hacía cargo de todos los compromisos que Dios le tenía para con él. Muere Moisés, ¿ahora quién? ¿Quién va a tomar la batuta? Y es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Quién? Dice el profeta Isaías, envíame a mí. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que nosotros nos falta valentía para enfrentar los retos en nuestra vida. Al igual como los hombres que se han mencionado en la Biblia, ellos tuvieron que tomar la decisión más importante de su vida. Yo creo que es una de las cosas que nosotros debemos aprender de esta lección. Lo más importante para mí, ¿qué es? Lo que el Señor me está haciendo la pregunta. ¿Qué es la pregunta que se queda? ¿Quieres ser sano? Depende no del Señor, porque el Señor ya hizo lo suyo. Cuando el Señor está con Lázaro ante la tumba, el Señor podía haber quitado la piedra. Sí. Mas, sin embargo, Él le dijo a los apóstoles, quitad la piedra. Y el trabajo de Él era sacarlo. Lázaro, sal fuera. Lázaro salió. Muy cierto. Ahora el Señor les dice a los hombres, desatadle y denle de comer. El compromiso del Señor ya lo hizo. Ahora nos falta hacer nuestro resto, el compromiso nuestro. Si nosotros queremos realmente ser sanos, necesitamos aceptar
que necesitamos hacerlo nuestra propia decisión. Esa va a ser la que va a hacer eco en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén. Y gracias por la atención. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por el tema. Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia. Igualmente, Ramiro, gracias por acompañarnos. Y de igual manera le damos las gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado un poco de tiempo, ¿verdad? Escuchar este mensaje que trae gran bendición y gran edificación en la vida de cada uno de nosotros. Y esta exhortación, hermanos, es seguir adelante, esforzándonos y ponernos en las manos de Dios. Más que nada, ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de compartir este mensaje. La honra y la gloria que sea para nuestro Dios solamente. Y solo nos resta pues mencionar las actividades que están en este mes. Ya estamos mañana el último día del mes, ¿verdad? Mañana 30 de junio sí, ¿verdad? Mañana 30. Confraternidad. Tenemos la confraternidad local en la congregación de la Francisco y Madero. Y por allá nos estarán esperando nuestros hermanos a partir de las 2:30, a partir de adorar a nuestro Dios por la mañana. Allá nos estaremos reuniendo y estaremos conviviendo y de la misma manera alabando a nuestro Padre Celestial. Si tienen alguna pregunta en cuanto al tema o algún comentario o a dónde poder congregarse en la Iglesia de Cristo, pues lo pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos la respuesta. Una vez más, gracias y Dios les bendiga. Vamos a ser despedidos en esta ya tarde. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ramiro que sea él quien nos dirija en la oración y Dios les bendiga. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, de nuevamente nos inclinamos ante su divina presencia, reconociendo, Señor Santo, que usted es el que nos da todas las cosas que necesitamos y que su palabra, la cual ha sido expuesta en esta mañana, ha sido de gran bendición, no solamente para nosotros, sino también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Pidiéndole que usted siga usando a nuestros hermanos de los cuales están al frente, Señor Dios, de este compromiso, que usted les siga dando las fuerzas, al igual como a Josué, Señor Dios, de esforzarse para poder hacer la voluntad suya, Señor Santo, y así a cada uno de nosotros. Danos las fuerzas necesarias, Señor Dios, para combatir todos aquellos obstáculos de los cuales vienen en nuestra vida, Señor Dios, de los cuales ponen obstáculos para poderle servir como usted se merece. Pidemos que usted siga usando, Señor Dios, a sus siervos, de los cuales han venido a este lugar para exponer su palabra, que usted les bendiga grandemente y les ayude, Señor Dios, a salir victorioso en todas las cosas. Ahora pidemos que usted bendiga, Señor Dios, a cada uno de los cuales se dieron el tiempo para escuchar un momento más de su palabra, que usted les bendiga, Señor Dios, y que sabiendo de antemano que su palabra nunca volverá vacía. Pidemos que usted siga bendiciendo a nuestro hermano, el cual ha sido el siervo, el medio por el cual usted ha usado, Señor Dios, para que su palabra llegue a aquellos rincones de la tierra, para que su palabra sea predicada, Señor Dios, en todos aquellos lugares donde aún no te conocen. Pidemos que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos y a nuestros amigos de los cuales se dan el tiempo de escuchar tu palabra. Pidemos también por cada una de las peticiones de las cuales se ponen, Señor Dios, delante de tu divina presencia. Tú más que nadie las conoces y pidemos que tú obres conforme a ellas y exclusivamente en estos momentos pidemos por nuestra hermana Alma Gamboa, su hija, Señor Dios, que está delicada de salud. Bendícele grandemente y en tus manos la encomendamos y así a todos aquellos de los cuales están padeciendo necesidad. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros, nos lleves con bien, Señor Dios, y que nunca te apartes de nuestras vidas. Pues todo lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos.